Listo, muchachos. Buen día. Continuamos con la resolución del temario de aritmética aquí en Académica. El tema que vamos a ver ahora es el tema de promedios. No sin antes recordarte que la parte teórica la encuentras en la página de web, ¿sí? De académica.p. En este caso, en el curso de aritmética, el segundo tema es el tema de promedios. ¿Sí? Hay que revisar la parte teórica para que la solución de los problemas sea entendible. Entonces, vamos con el ejercicio número 1. Me dice, a ver, un alumno ha obtenido 15 en promedio luego de rendir 3 exámenes. Si dos de sus notas fueron 13 y 14, nos preguntan cuál fue la tercera. Ya, a ver, chicos, todos nosotros en el colegio hemos sacado nuestra nota, hemos calculado nuestro promedio. Entonces, cuando no me especifica, como en este caso, estamos hablando de un promedio aritmético. Promedio aritmético, recuerda que la fórmula para calcular el promedio aritmético es sumar los datos y esta suma lo dividimos entre la cantidad de datos. Suma de datos entre cantidad de datos. En este caso son 3 exámenes, así que son 3 datos aquí abajo. Acá arribita es la suma de estas notas, que en este caso solamente conocemos a 2 de ellas, que son 13 y 14. La tercera no se conoce. Y el promedio es dato, dice que el promedio obtenido ha sido 15. Entonces, chicos, ahí solamente nos queda operar. El 3 va a pasar a multiplicar al 15. Nos daría 3 por 15, 45. 13 y 14 te da una suma de 27. Y esto más X. A 27 para que sea 45 le está faltando, ¿cuánto, chicos? 18, ¿sí o no? Entonces, para que él obtenga esta nota, debe sacarse 18 en el último examen. La clave sería la D. Entonces, bueno, veo que no hay ninguna consulta porque es bastante práctico este primer ejercicio. Entonces vamos al problema número 2. Nos dice en este ejercicio hallar el valor de n si la media geométrica de 2, 4, 8 puntos suspensivos hasta 2 a la n, esta media geométrica es igual a 4096. Medio o promedio es lo mismo, chicos, así que puede decirme promedio geométrico o media geométrica, representan lo mismo. Entonces vamos a recordar primero cuál es la fórmula para calcular este tipo de promedios. La media geométrica, lo que sacamos es una raíz. El índice de la raíz, el tipo de raíz coincide con la cantidad de datos. Si son 2 datos sería raíz cuadrada, si son 3 datos raíz cúbica y así sucesivamente. Y dentro de la raíz vamos a colocar el producto de los datos. El producto, como tú muy bien sabes, es el resultado de la multiplicación. Entonces, aquí nos dice que la media geométrica es 4096. Y la cantidad, bueno, los datos son 2, 4, 8. Tú te das cuenta que este 4 se puede colocar como un 2 al cuadrado, este 8 como un 2 al cubo. Entonces, todos son potencias de 2. Entonces, sería 2 por 2 al cuadrado por 2 al cubo. Y así sucesivamente hasta 2 elevado a la n. Y la cantidad de datos te ayuda el exponente. Mira, si empiezas en 1, luego 2, luego 3, hasta n, te das cuenta que hay n datos. Entonces aquí sería n la cantidad de datos. Ahora, hay que recordar lo que nosotros sabemos de álgebra, que si tenemos bases iguales que se están multiplicando, los exponentes se van a sumar. Entonces nos quedó así, 2 elevado a la 1 más 2 más 3, así hasta n. La raíz n de toda esta expresión es igual a 4096. Ahora, chicos, miren, esa suma que está como exponente es una suma conocida, la vamos a anotar por acá, por si es que alguien por ahí se ha olvidado.
la suma de números consecutivos desde 1 hasta n se calcula n por n más 1 sobre 2. Entonces, recordando esto, lo reemplazamos por acá. Como tú te das cuenta que aquí es una base de 2, entonces 4096 la vamos a poner también como una potencia de 2. 4096, chicos, es 2 elevado a la cuánta. A ver, como mínimo hay que manejar la potencia de 2 hasta 2 a la 10, y 2 a la 10 es 1024. 1024 por 4, que es 2 al cuadrado, sería 2 elevado a la 12, ¿no? 2 a la 12, ese es 4096. Sería la raíz n de 2 elevado a la n por n más 1 sobre 2. Y ahí nos damos cuenta que podemos simplificar la raíz con este n de acá. Entonces nos quedó así, 2 a la 12 es igual a 2 elevado a la n más 1 sobre 2. Si en esta igualdad ya tenemos a las bases iguales, entonces los exponentes también tienen que ser iguales. Por lo tanto, deducimos que 12 es igual a n más 1 sobre 2. Este 2 va a pasar a multiplicar al 12, te dará 24. El 1 pasará restando. Entonces, te quedará que n vale 23. De la alternativa correcta, aquí sería D. ¿Sí? Listo, entonces vamos al siguiente ejercicio. Ya hicimos uno de promedio aritmético, uno de promedio geométrico. Como tú sabes, el promedio que sigue es el promedio armónico, y eso lo vamos a tener en el problemita número 3. Nos dice, el promedio armónico de 20 números es 3/5, de otros 30 números es 9/8. Nos piden el promedio armónico de los 50 números. Vamos a recordar primero, chicos, al igual que en los casos anteriores, cuál es la fórmula para calcular el promedio armónico. El promedio armónico se calcula mediante un cociente. Arriba se coloca la cantidad de datos que tenemos y abajo colocamos la suma de inversa de los datos. Sí, entonces mira, vamos a reemplazar, dice, promedio armónico de 20 números es 3/5. Entonces aquí vamos a colocar 3/5. Como dice que son 20 números, aquí ponemos 20. Y aquí sería la suma de inversas, voy a poner SI de 20 numeritos. Entonces le voy a poner acá abajo SI de 20 números. Y lo vamos a despejar. Este 5 va a pasar a multiplicar al 20, te saldrá 100, y el 3 pasará a dividir, entonces sería que la suma de inversa de los 20 números es 100 dividido entre 3. Entonces, de la misma manera, vamos a utilizar el siguiente dato. Dice que de otros 30 números, su promedio armónico es 9/8. Entonces, 9/8 es el promedio, la cantidad de datos es 30, aquí abajito sería la suma de inversas de los 30 números. Sí, entonces acá simplificando, chicos, puedo sacar tercia, por ejemplo acá, tercia es 3, tercia por acá te dará 10, te quedaría que la suma de inversas de los 30 números sería 8 por 10, que es 80, 80 sobre 3. Entonces, vamos a lo que nos están pidiendo. Nos piden calcular el promedio armónico de los 50 números. Para hallar el promedio armónico de los 50 números, arriba tendríamos que poner 50, y abajo sería la suma de las inversas de los 50 números. Pero mira, aquí tú tienes la suma de inversa de 20 de estos números y luego tienes la suma de inversa de otros 30 números. Por lo tanto, tú puedes hallar la suma de inversa de los 50 números sumando estas dos expresiones. Te quedaría que la suma de inversa de los 50 números, date cuenta que como son fracciones homogéneas, tienen el mismo denominador, solamente sumamos los numeradores, que sería 180, 180 entre 3, esto nos saldrá 60. Sí, entonces sería 50 dividido entre 60. Simplificando los ceros, aquí será
5/5. La clave aquí sería, chicos, la A. A ver, nos hacen una consulta aquí, profe, ¿por qué sumaste 100 tercios con 80 tercios? Ya, eso lo estamos sumando porque en la pregunta, como te pide el promedio armónico de los 50 números, tendría que ser la cantidad de datos que es arriba de 50 entre la suma de inversa de los 50. Esa suma de inversa de los 50 números tú lo tienes por partes. Tienes primero los 20 números y luego tienes los 30. Al sumar ambos, obtienes la suma de los 50 números en total. Listo, chicos. Procedemos entonces al ejercicio número 4. La edad promedio de 30 personas es 20 años y ninguno de ellos me dice es menor de 18. ¿Cuál sería la máxima edad que puede tener uno de ellos? Mira, ese problema es clásico en este tema, entonces es bien recurrente este tipo de ejercicios en este tema. Recuerda que hemos comentado que cuando dice promedio nada más y no especifica, está hablando de un promedio aritmético. Entonces me dice, la edad promedio de 30 personas es 20 años. Recuerda que en el promedio aritmético, vamos de todas maneras a escribir la fórmula por acá, se divide la suma de datos entre la cantidad de datos. Entonces, en este caso, la cantidad de datos es 30 personas. Su edad promedio es 20. Y aquí tendríamos la suma de las 30 edades. Vamos a parar así, ¿ya? Desde la edad 1 de la primera persona hasta la edad de la persona número 30. Entonces, pasando el 30, a multiplicarse con el 20, nos quedaría que la suma de las 30 edades, desde la primera edad hasta la edad número 30, te saldría 20 por 30. 20 por 30, 600. Ahora, dice, ninguno de ellos es menor de 18 años. Ojo con eso, chicos. Hay algunos se confunden y dicen, profe, es 19, entonces la edad mínima que uno de ellos puede tener. No, eso no es así, dice. Ninguno de ellos es menor de 18 años. O sea, quiere decir que 17 hacia abajo no está permitido. Si ninguno es menor de 18 años, significa que la edad mínima que puede tener una persona acá, en este caso es 18. Y la pregunta es, ¿cuál sería la máxima edad que puede tener uno de ellos? Entonces, el razonamiento debe ser el siguiente. Si yo quiero que uno de ellos tenga la edad máxima, todos los demás tienen que tener la edad mínima. Pero en este caso, como estamos hablando de 30 personas y acá ya hay 1, entonces todos los demás serían 29. Entonces, si yo sumo esto, obtendría la suma de las 30 edades. Pero la suma de las 30 edades será, según esto que habíamos obtenido acá, la suma de las 30 edades será 600. Entonces ya nos salió, chicos, solamente hay que reemplazar la edad máxima más 29 por la edad mínima, que es dato del problema, 18, debe darme como resultado 600. Entonces ahora tendremos que operar nada más y marcar la alternativa correcta. Tenemos que multiplicar 29 por 18, lo cual nos da 522. Esto pasará a restar a 600, te quedará 600 menos 522, que te da un valor de 78, ¿no? Lo máximo que puede tener una persona aquí es 78 años, clave CAS. A ver, miremos las preguntas. Me dicen, profe, ¿por qué han puesto 18? Si dice que ninguno es menor de 18, ¿por qué no puede ser 17? Chicos, porque primero, si tú quieres que uno sea máximo, todos los demás tienen que ser mínimo. Y si el problema te dice que ninguno es menor de 18, significa que la máxima edad, o mejor dicho, la mínima edad que puede tener es 18, ya que menor de 18 es a partir de 17. De 17 para abajo no está permitido. Entonces, lo mínimo posible en este ejercicio sería 18 años. Vamos a ver qué nos
preguntan en el ejercicio número 5. En el problema 5 dice, para dos cantidades A y B, se cumple que la media aritmética por la media armónica es 100 y que la media aritmética por la media geométrica es 125. Te piden calcular la suma de A y de B. A ver, tú te das cuenta que cuando se hablan de dos cantidades, como ya revisaste los videos teóricos, hay dos propiedades fundamentales. Cuando son dos números nada más, solamente con dos números, una propiedad nos dice que la media geométrica elevado al cuadrado es igual a la media aritmética por la media armónica. Yo creo que con eso nos va a salir, ¿sí o no? Mira, porque tú tienes por acá, como dato del problema, que la media aritmética por la media armónica es igual a 100. Pero esto de acá es propiedad. Esta es la media geométrica elevado al cuadrado. La media geométrica elevado al cuadrado es 100. Entonces la media geométrica te vale 10. Pero hay otro dato que tienes acá. Es de que la media aritmética por la media geométrica es 125. ¿Te has dado cuenta cuál es la pregunta? La pregunta dice, calcule el valor de A más B. Chicos, pero la suma de A y de B aparece en la fórmula de la media aritmética. Entonces vamos a reemplazar. Este es A más B, que es justo lo que pide, entre 2. Y la media geométrica lo hemos obtenido hace un ratito. Nos salió 10. Este es igual a 125. Mitad por acá te salió 5. Entonces A más B será la quinta parte de 125. La quinta parte de 125, 25. La alternativa correcta sería B. Ya, a ver chicos. Nos preguntan por qué, profe, siempre puedo usar esa fórmula. Ojo, siempre y cuando el texto del ejercicio te indique que se trabaja con dos números nada más. Si son más de dos números, esta formulita ya no se puede utilizar. Vamos al ejercicio número 6. Dice, en una clase de 30 alumnos, el promedio de las estaturas de los hombres es 1,70 m, y de las mujeres es 1,60 m, mientras que el promedio total es 1,63. Nos preguntan averiguar la cantidad de hombres. Mira, en este caso están hablando del promedio aritmético, ¿sí o no? Y como tú lees el enunciado, el total de alumnos, que en este caso son 30, se ha dividido en dos grupos. Un grupo es los hombres y otro grupo son las mujeres. Cuando esto suceda, podemos nosotros hacer lo siguiente. A ver, mira. De la fórmula del promedio aritmético que todos nosotros manejamos, sabemos que el promedio aritmético se calcula la suma de datos entre la cantidad de datos. Entonces, yo puedo despejar y decir que la suma de los datos es igual al promedio aritmético por la cantidad de datos. Entonces, en este tipo de ejercicios que tengamos varios grupos que se van a juntar al final, en este caso vamos a hacer un cuadrito. En una columna vamos a colocar la cantidad de datos. En otra columna vamos a colocar el promedio aritmético de los datos. Vamos a colocar acá, un grupo son hombres, otro grupo son mujeres, el total lo tenemos por acá. Total de personas es 30, el promedio de los hombres es 1,70, promedio de las mujeres es 1,60, el promedio total es 1,63. Dice averiguar el número de hombres, entonces aquí le ponemos X. Trata de no colocarle otra incógnita para que no te compliques. Si el total de personas es 30, y ya sabes que los hombres son X, entonces las mujeres sería lo que resta, o sea, 30 menos X. Para obtener la suma de los datos de los hombres, tendría que multiplicar el promedio por la cantidad, o sea, esto
se multiplican, aquí también multiplico, y aquí también multiplico. Si yo tengo la suma de datos de los hombres, suma de datos de las mujeres, lo sumo y me saldría la suma de datos totales. Entonces quiere decir que vamos a multiplicar así en fila, 1,70 por X, se va a sumar con la suma de datos de las mujeres, que sería 1,60 por 30 menos X. Debe ser igual a la suma total, que es 1,63 por 30. Ya está. Entonces, mira, vamos a hacer lo siguiente. Tú te das cuenta que 1,70 es 170 sobre 100, 1,60 es 160 sobre 100, y 1,63 es 163 sobre 100, ¿sí o no? Y ahí, ¿qué vamos a poder simplificar? Se van a cancelar los 100, ¿sí o no, chicos? Entonces la ecuación te queda así, a ver, mira. Te quedaría, ya eliminando la coma, 170x más 160 por 30 menos x es igual a 163 por 30. Recuerda que se eliminó la coma porque lo pusiste entre 100 y en todo se canceló. Siempre trata de operar lo más sencillo posible, porque si no te vas a demorar mucho y el problema te va a parecer muy operativo. Mira, por ejemplo, ahora puedo sacar décima todo. Y hacemos la distributiva por acá. Aquí tienes 17x. Y aquí tienes menos 16x, porque más por menos es menos. Si a 17x tú le quitas 16x, te está quedando como resultado una sola x. Aquí tienes 163 por 3, que es 489. 16 por 30 es 480, que va a pasar a restar. Por lo tanto, x sería 9. ¿Sí? Eso es lo que nos están pidiendo por acá. Hallar la cantidad de hombres. La clave es enano. Ya, a ver. Nuestro nonito nos pregunta, profe, ¿y el cuadro siempre lo vamos a hacer? El cuadrito lo vamos a utilizar siempre y cuando sean problemitas de promedio aritmético, y que tú te des cuenta que el total de datos se divide como mínimo en dos grupos. Siempre que esto suceda, armas el cuadrito al toque, multiplicando en fila, se cumple que la suma de los productos en fila de las partes debe ser igual al producto total, ¿sí? Solamente cuando el total se divida en varias partes, chicos. Solamente ahí utilizamos esto. A ver, vamos al ejercicio número 7. 4 amigas, dice María, Lucía, Irene y Leticia, rinden una prueba. María dice que obtuvo 4 puntos más del grupo, Lucía 2 puntos menos, Irene 3 puntos más y Leticia obtuvo 60 puntos. ¿Cuál es, dice, el promedio del grupo? Ya, sabemos que cuando no especifican, estamos hablando de un promedio aritmético, que le vamos a poner, como no conozco en este caso, promedio aritmético le voy a poner X. Ahora vamos a anotar las notas que ha sacado cada una de las personas. A ver, dice, María obtuvo 4 puntos más que el promedio del grupo. 4 puntos más que el promedio. El promedio ha sido, supuestamente le hemos puesto X. Entonces María sacó 4 puntos más, X más 4. Lucía sacó 2 puntos menos. Y así el promedio es X, 2 puntos menos, X menos 2. Irene 3 puntos más, Irene, X más 3. Mientras que Leticia sacó 60 puntos. Nos preguntan hallar el promedio del grupo. Mira, si ya tienes las notas, supuestamente, ya sabes que son 4 personas, entonces ya puedes hallar el promedio aritmético, ¿no es cierto? Tú sabes que esta es la suma de los datos entre la cantidad de datos. Entonces sería X es igual a X más 4 más X menos 2 más X más 3 y esto más 60. Esa es la suma de datos dividida entre la cantidad de datos, que es 4. 4 pasará a multiplicar a la X, te quedaría 4X. Aquí tienes X más X más X, tienes 3 veces X. 4 menos 2 te da 2, 2 más 3 te da 5, 5 más 60 te da 65. Paso restando y te queda que X
es 65. Recuerda que X suele llamarse el promedio aritmético, por tanto la clave sería la B. Listo, chicos, me comentan que está todo entendible, qué bueno. Entonces vamos al siguiente problema, al problema número 8. En el problema 8 dice 5 vendedores de fruta tienen 18, 30, 24, 23 y 15 frutas. Si los dos primeros venden 13 frutas cada uno y los restantes incrementan su mercadería con 12 frutas, también cada uno, ¿qué sucede? Dice con el promedio aritmético original. Entonces, mira, vamos a poner así. Al inicio, hay dos situaciones acá, ¿no? Al inicio y al final. Entonces vamos a poner así. Inicio, final por acá. A ver. 5 vendedores tienen 18. Vamos a llamarle A, B, C, D, E, ¿ya? Vendedor A, vendedor B, y vamos a poner las situaciones que el problema nos dice. Dice 18, 30, 24, 23 y 15. Sumemos para saber cuántas frutas teníamos al inicio, chicos. Entonces, 18 más 30 más 24 más 23 más 15, ¿cuánto nos da? 8 más 4, 12, 12 más 3, 15, 15 más 5, 20, llevamos 2. Tenemos por acá 2, 4, 5, 8, 10, 110, ¿no es cierto? Ese sería el total de frutas. Ya está. Ahora, el promedio aritmético inicial, entonces sería 110, que es el total, entre 5. 22. Ahora vamos con el final. Dice, los dos primeros venden 13 frutas cada uno. Ya, eso significa que acá es como están vendiendo, se quedan con 13 frutas menos. O sea que él tendría 5 y él se quedaría con 17. Y los restantes incrementan su mercadería en 12 frutas cada uno. 24 más 12 es 36, 23 más 12 es 35, 15 más 12 es 27. Entonces, al final, el total que se obtiene, tendríamos que sumar acá, chicos, tendríamos, a ver, 5 más 7, 12, 12 más 6, 18, 18 más 5, 23, más 7, 30, llevamos 3, 3, 6, 9, 10, 120. Entonces, el promedio aritmético final sería 120 entre 5, 24. La pregunta es, ¿qué sucede con el promedio aritmético original? El promedio aritmético original era 22 y ahora se está convirtiendo en 24, significa que aumentó en 2 unidades. La alternativa correcta sería la B. Sí, entonces también, qué bueno, todo entendible. Vamos al problemita número 9. En este problema, chicos, ahí sí hay que tener cuidado. Dice, un ciclista recorre alrededor de un cuadrado. Ya, tú sabes que un cuadrado tiene distancias iguales, mide sus lados iguales. Entonces vamos a tener cuidado ahí. Mira, ¿qué te dice? El primero de estos lados lo hace a una velocidad de 6 kilómetros por hora. El segundo lado lo hace a 12 kilómetros por hora. El tercer lado a 20 kilómetros por hora. Y el cuarto a 30 kilómetros por hora. Dice, ¿cuál será la velocidad promedio del ciclista? Y antes de repente alguien se emociona y dice, profe, ahí solamente voy a sumar 6 más 12 más 20 más 30 y lo divido entre 4 porque son 4 datos y ya tengo mi respuesta. Ojo, pero ahí hay que tener cuidado, ¿eh? Ahí hay que recordar lo que tú manejas de física. Tú sabes que la velocidad promedio
La velocidad promedio se obtiene dividiendo la distancia total que se recorre entre el tiempo total que se utiliza. En este caso, sé que tienes un cuadradito, un terreno cuadrado, ¿sí? Y en este terreno cuadrado, vamos a llamarle L a la longitud de cada lado. Tú dices que tienes 6 kilómetros por hora en la primera velocidad. Vamos a poner por acá ya. Una velocidad de 6. Está en kilómetros por hora, como vemos en el enunciado. Aquí 12. Aquí 20. Y por aquí 30. Entonces, la distancia total sería 4 veces L. El tiempo total, ya, porque yo me acuerdo que el tiempo, aplicando lo que manejo de física, es la distancia entre la velocidad. Vamos a llamar esto tiempo 1, esto de acá tiempo 2, tiempo 3, tiempo 4. Entonces, para hallar el tiempo total tengo que sumar todos los tiempos, ¿no? Entonces, reemplazando que el tiempo es la distancia entre la velocidad, sería el tiempo 1, la distancia es L y la velocidad es 6. El tiempo 2 sería L sobre 12. El tiempo 3 sería L sobre 20. Y el tiempo 4 sería L sobre 30. Entonces, chicos, ahí procedemos a simplificar, ¿no? Porque todo tiene L para que se vaya. Nos queda 4 aquí. Aquí abajito, 6, 12, 20 y 30, podemos tratar de homogenizar el mínimo común múltiplo. Vamos a sacar el mínimo común múltiplo de 6, 12, 20 y 30. Como tú sabes, ese mínimo es 60. Entonces, abajo vamos a homogenizar con denominador 60. Sería 60 entre 6 y 10, por 1 que te queda acá arribita, acá es 10. 60 entre 12, 5, por 1, 5. 60 entre 20, 3, por 1, 3. 60 entre 30 es 2, por 1, 2. Ya está. Entonces nos está quedando así. La velocidad promedio sería igual a 4 entre 10 más 5 más 3 más 2. Sería 10, 15, 18, 20. 20 sobre 60, que te da un tercio. Aquí le pusiste 1. Existe producto de extremos entre producto de medios. Te sale que la velocidad promedio es igual a 12 kilómetros por hora. Sí, entonces, chicos, a ver, entonces en la consulta de que, profe, esa fórmula dicen parece la media armónica, porque arriba has puesto la cantidad de datos que es 4 y abajo es 1 entre la velocidad. Entonces, efectivamente, ¿no? Podemos poner así, la velocidad promedio se calcula con el promedio armónico de las velocidades. Ojo, pero eso solamente cuando las distancias que se recorran sean iguales. Y en este caso, ¿cómo sabemos que son iguales? Porque me dice que se está recorriendo un cuadrado, ¿no? Entonces, los lados de un cuadrado, como tú muy bien sabes, esas son iguales. Listo, chicos, entonces vamos al último ejercicio de este tema. Estamos en el ejercicio número 10. Dice, en un curso, la nota promedio de las secciones A y B son de 14 y 18 respectivamente. La sección B tiene un tercio del número de alumnos que tiene A. Si la relación del número de alumnos se invierte, ¿en cuánto aumenta la nota promedio al juntar las dos secciones? Ya, entonces mira, como aquí hay dos grupos, habíamos comentado que siempre que sean dos o más grupos y trabajemos con un promedio aritmético, podemos hacer un cuadrito, ¿no? Donde en este cuadro nosotros íbamos a poner la cantidad de datos y el promedio de cada grupo. Solamente que en este caso, como ya leíste, se va a dar dos situaciones, ¿no? Dos situaciones que vamos a tener que comparar. Ahora vamos a poner una sección A, otra sección B.
Y por acá vamos a poner el total. A ver, dice, la nota de A es 14 y de B es 18. La sección B tiene un tercio del número de alumnos. La sección B tiene un tercio del número de alumnos que tiene A. Entonces ya hemos hablado nosotros, chicos, que si no queremos complicarnos con la fracción, escogemos un total que, por ejemplo, me conviene ponerle 3, ¿no? La sección B tiene un tercio del número de alumnos que A. Entonces a le pongo 3, a B le pongo 1 y aquí le pongo 4. Sí que sería el total de personas. Y aquí un promedio que voy a averiguar. Dice, ¿en cuánto aumenta la nota promedio al juntar las dos secciones si es que esta relación de alumnos se invierte? O sea, que A sea 1 ahora y B sea 3. El total sigue siendo el mismo, pero las cantidades están en razón inversa. Vamos a poner acá Y. Entonces, vamos a poner así. Ya hemos comentado que en un cuadrito de este tipo multiplicamos de manera horizontal y esos productos se igualan, ¿no? O sea, aquí sería 3 por 14 más 1 por 18, 1 por 18, o sea, 18, es igual a 4x. 3 por 14, chicos, es 42, más 18, 60, 60 es igual a 4x, x vale 15. A ver, en el otro, 1 por 14, 14, 3 por 18, 54, debe ser igual a 4 por y. Por aquí tenemos que nos da 68. La cuarta de 68 es 17. Mira, el promedio del inicio fue 15 y al final, si es que se intercambia la cantidad de alumnos, sería 17. Pregunta, ¿en cuánto aumentaría la nota promedio? De 15 a 17 aumentaría en 2. La clave sería la E. Nos preguntan, profe, ¿por qué no le ha puesto, por qué le ha puesto 3 y 1 y no, si esas no son las cantidades? Efectivamente, ¿no? Cuando dice que es un tercio del número de alumnos de A, nosotros colocamos el 3 para nuestra conveniencia. Eso no quiere decir que sean 3 alumnos, pero está en la relación de 1 a 3, o sea, le puedes poner si quieres 3K, 1K y 4K, pero cuando es decir, reemplazas en la ecuación de abajo, la constante se va a eliminar, por eso no es necesario. La pregunta no es cuántos alumnos son, sino el promedio nada más. Con tal que se mantenga la relación, la cantidad exacta no es necesario. ¿Sí, chicos? Listo, entonces con eso terminamos la sesión de hoy, no sin antes hacerles recordar que para que sea más factible entender las resoluciones, tenemos que entrar a la página de academica.p, en este caso visualizar en el curso de aritmética los videos teóricos, ¿no? Y hemos desarrollado, como puedes observar en tu pantalla, el tema 2 de promedios. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Estamos en contacto, muchachos.